Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta nueva transmisión poniéndonos en las manos de nuestro Señor. Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos las gracias, Señor. Hoy nos concedes levantarnos, tener, Señor, este inicio de día. Gracias, Padre. Confiamos en ti, Señor, y encomendamos nuestras vidas en tus manos. Te rogamos, Señor, que nos hables. Háblale a mis hermanos. Con tu palabra, Señor, quede guardada en su corazón y tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y te damos muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Amén. Hoy corresponde la cita de Lucas capítulo 12, versículo 8 en adelante. El título de esta transmisión es Confesar al Señor. Dice así la palabra de Dios: Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amén. Hermanitos amados, aquí nuestro Señor Jesús nos enseña la importancia de hablar de Él. Cuando dice confesar su nombre delante de las personas, también equivale a muchas cosas más, como el no avergonzarnos de su nombre, el no callar, el testificar de sus obras, el hablar, predicar del Evangelio. Todo ello, mis hermanos amados. Usted recordará que en los inicios de la iglesia primitiva, la iglesia de los redimidos del Señor, hermanitos amados, siempre hubo persecución. Siempre. Hasta nuestro Señor Jesús dio su vida por nosotros, y de ahí sus apóstoles también fueron perseguidos, y la mayoría de ellos incluso asesinados. Y hermanitos, sí hubo grande persecución, y siempre la ha habido. Entonces, de ahí, hermanitos, muchos cristianos llegaron a tener miedo precisamente por las represalias, la persecución, y ocultaban su nombre. Pasaban, hermanitos, por secreto, se pasaban por desapercibidos. Uno diría, hermanitos, que eso pues era algo normal o algo incluso necesario, pero el Señor Jesús habla claramente. O sea, confesar su nombre, hermanitos, y lo que conlleva en cuanto a represalias, claro, hermanitos, que va a traer efectos en nuestras vidas. La gente, hermanitos, se va a dirigir contra nosotros, se va a abalanzar. Los enemigos de Dios, los escarnecedores, la gente que no cree, los ateos y muchos grupos de personas se van a abalanzar. Y hermanos amados, la mayoría de veces, por el miedo a lo que pueda pasar, es cuando uno o calla o niega. Se acordará, hermanitos, cuando Pedro se le había profetizado y anticipado del Señor Jesús, le había dicho que él lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Y ahí Pedro, él dijo que no lo iba a negar, que si era necesario iba a ir con él hasta la muerte. Hermanitos amados, eso pasó con Pedro, sí lo negó, y fue, hermanitos, escalando de grados, de niveles, porque fueron 3 negaciones. Dice el libro de Mateo que primeramente negó conocerlo, en la segunda negación juró no conocerlo, y en la tercera con juramento, y aparte maldiciendo, dice maldijo el nombre. O sea, hermanos amados, fue de mal en peor. Y aunque pareciera, hermanitos, que es algo muy humano, el tener miedo, el sentirse, hermanitos, desesperado. Acuérdense que Pedro, hermanitos, tuvo impulsos de miedo. Por eso el Señor Jesús le anticipaba: velad y orad
para que no entréis en tentación. Hermanitos, a la verdad de parte de nuestro corazón, de nuestro entendimiento como humanos, como hombres, hasta parecería normal y parecería necesario negar. Pero conforme a la palabra de nuestro Señor Jesús, negar es pecado y trae efectos delante de Dios. Porque claro, hermanitos, que el Padre, claro que el Hijo, saben todo lo que conlleva el confesar su nombre. Sabe que vamos a sufrir. Y Él habló, hermanitos, también de que hasta podrían matarnos, pensando que sirven a Dios los que lo hacen. Entonces, hermanitos, sí conlleva un efecto el negarlo. Y claro, también, hermanitos, conlleva valor, valentía para confesarlo delante de los hombres. Decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo sirvo a un Dios vivo. Y más, hermanitos, cuando hay gente opuesta, conlleva esto mucha valentía, pero hay que hacerlo, hermanitos. Yo recuerdo, desde mi niñez, mis padres me llevaban al templo. Conocí el nombre de Jesús a muy temprana edad. Siempre supe que solamente hay un Salvador y yo siempre amé al Señor Jesús y amé su nombre. Pero, hermanitos amados, en mi adolescencia, como todo adolescente, y principalmente pasando de la primaria a la secundaria en la escuela, hermanitos, en mi adolescencia, pues vi todo lo que pasa. Como usted, hermanitos, cuando está ya en la secundaria, ya ese cambio, esa etapa en los niños, a jovencitos, adolescentes, y hermanitos, tanta maldad, violencia, bullying incluso, aunque en ese tiempo no le llamábamos bullying, pero sí maltrataban, sí golpeaban. Entonces, hermanitos, precisamente en esa etapa, yo seguía yendo al templo, creyendo en el Señor, pero a la verdad, no era vergüenza, hermanitos, pero sí era miedo. Miedo de que supieran que yo era cristiano, porque ya sabe, hermanitos, el tipo de muchachitos, y usted sabe que siempre hay uno o más, los más terribles, los más latosos del grupo, los más malos, los más violentos. Hermanitos, de esos había en mi grupo como en todos, y yo no quería que ellos se enteraran. Pero un día, hermanitos amados, uno de esos muchachos que realmente me aborrecía, me maltrataba y era de esos violentos, él tenía un hermano que también pues me llegaba a conocer porque siempre me molestaba. Y, hermanos amados, su hermano de este muchacho que iba en mi salón en la secundaria, ese hermano conducía una microbús. Y un día, hermanitos, cuando mi papá iba conmigo al templo, él me llevaba y, hermanitos, nos tocó abordar en esa microbús de ese hermano del malo. Y mi papá, pues todo normal, él tocó el timbre ya para hacer la parada, para que nos bajen. Y preguntó ese chofer, el hermano de este muchacho, ¿dónde lo bajo? Y él respondió, en el templo. Mi papá respondió, en el templo. Y este muchacho que me conocía que también y me vio, pues hasta se sonrió burlonamente y sí nos bajó enfrente del templo. Me refiero al centro de fe que está ubicado en la Agrícola Oriental, en la calzada Zaragoza. Y, hermanitos, bueno, a mí me dio mucho pendiente. Yo dije, le va a decir a su hermano que yo bajo en el templo, que yo voy al templo. Y dicho y hecho, hermanitos, al otro día, ya lunes, en la escuela, iba en el turno de la tarde, ya tenía todo listo este muchacho que me hacía mucho daño. Ahora sabía que yo era cristiano. Y empezó a burlarse delante de todos. En aquel entonces 2 grupos se juntaban para que tuviéramos el mismo taller, 2 grupos de varones. Y, hermanitos amados,
pues él adrede me empezó a golpear en frente de los demás y empezó a decirles, miren, este es cristiano, este es aleluya. Miren, péguenle, van a ver que no les responde nada porque él es cristiano. Y me pegaba enfrente de ellos y la risa y risa de muchachos que tenían. Y les decía, miren, inténtenlo, no les va a hacer nada porque él es aleluya. Y hermanitos amados, ese día hicieron fila los dos grupos, de todos los varones. Y uno a uno pasaba golpeándome, hermanitos, haciendo fila. Y decían, sí es cierto, mira, pégale, no te va a responder, no te va a decir nada, es aleluya. Y hermanos amados, el miedo que yo tenía de que supieran que yo era cristiano, pues se cumplió. Y hermanitos amados, no lo negué, no dije nada, pero desde que yo era pequeñito escuchaba en las prédicas cómo le iba a muchos misioneros, las persecuciones a los pastores en otros países, y por eso yo no quería que se enteraran. Pero ese día me tocó a mí. Y a partir de ahí, hermanitos, fue muy difícil, pero bendito es el Señor, no negué su nombre. Y hermanos amados, hasta la fecha no niego su nombre. Es que Dios es muy bueno con nosotros. ¿Por qué habríamos de negarlo? Muy bien, hermanitos, le pongo este ejemplo, porque alguno podrá decir, bueno, tal vez una cosa es negar por vergüenza. Yo no me avergüenzo. Pero otra cosa es negar por preservación de uno, por salud de uno o por bienestar. Y uno lo va a negar para que no le vaya mal o no lo peguen o no le maten. Hermanitos, pero negar, sea por vergüenza, sea por miedo, es negar. Así que confiese al Señor. Confiese, no le dé pena y no le dé miedo, aunque haya represalias. Y dice la palabra del Señor que también el Señor lo va a confesar delante de los ángeles. Eso cuando vayamos al cielo. Ahora dice el verso 9. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ve, hermanitos, que a tal grado sí es malo negar al Señor, que hasta eso conlleva que el Señor lo niegue a uno. Y hermanitos, se preguntará cómo se llevará a cabo esto, que estando ya delante de Dios y delante de sus ángeles, que Él no confiese nuestro nombre, o que Él niegue nuestro nombre. Qué terrible va a ser y qué triste va a ser, hermanitos. Así que no es, hermanitos, tanto por la sentencia, sino por amor, confiese al Señor. Gracias a Dios, hermanitos, en esta última generación me ha tocado ver jóvenes que no se avergüenzan ni de Dios ni del Evangelio. He visto, hermanos amados, que hay quienes hasta publican en sus redes sociales que son hijos de Dios y ponen prédicas o mensajes bíblicos o versículos. Y hermanitos amados, el punto es que no se avergüenzan de Dios. Dios los bendiga mucho. Hermanitos amados, el Señor les dé grande recompensa. Ahora también dice, hermanos amados, versículo 10. Ahí parece que cambia de tema, pero todo es, hermanito, referente al hablar. Dice, todo aquel que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y eso, hermanitos, es sabido por todos los hijos de Dios, porque hay varios pasajes paralelos referente a este tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermanitos amados, dice el Señor que si alguien blasfema, incluso contra el Padre, contra el Hijo, puede haber perdón, claro, si uno se arrepiente y confiesa. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, hermanitos. Y hermanitos amados, algunos pequeñitos de Dios, inocentes, pequeños en la fe, han llegado a preocuparse si ellos han llegado a esto. No, hermanitos, un verdadero hijo de Dios nunca va a blasfemar contra el Espíritu Santo. El Espíritu mismo lo guarda.
Ahora, sí hay casos, porque en otros pasajes habla de que le decían al Señor Jesús que era endemoniado, o que él tenía a Belzebú, el príncipe de los demonios, que en el Antiguo Testamento se conocía como Baal, o Baal Zebub, como un cebú, una raza de toro. Bueno, hermanitos, pero los que le decían eso no creían en él. Así que no se preocupe. Si blasfemaban en la antigüedad contra el Señor Jesús y contra el Espíritu Santo, atribuyéndole que era un demonio o que era Belzebub, pero hermanitos, esos que lo hacían no creían en él, no lo reconocían y no lo aceptaban. Usted sí, usted es un hijo de Dios, usted nunca va a blasfemar. Es más, el Espíritu Santo mismo lo cuida, lo guarda al respecto. Ahora dice el verso 11: cuando os traigan a las sinagogas y a los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder, qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Habla, hermanitos, de la guianza del Señor cuando se llega al grado incluso del arresto, o cuando uno, hermanitos, es denunciado, detenido, y hermanitos, viene la interrogante hacia usted, lo interrogan. Usted no se preocupe cómo se va a defender, qué argumentos, no se preocupe, hermanitos. El Espíritu Santo le dará palabras. Así como a los predicadores, pone palabra en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestro corazón, referente de las Escrituras, y el Espíritu Santo lo hace también, hermanitos. Así guiará a aquel que por causa de Cristo, del Evangelio, pues lo hayan detenido las autoridades. Hermanitos, viene persecución así, de ese grado, pero que uno no se preocupe. ¿Qué va a responder? El Espíritu Santo dará la palabra. En tiempos tan difíciles como estos, hermanitos, se aproxima una persecución mundial, pero, hermanitos, parte de ello podríamos verlo y parte de ello, hermanitos, ya no lo veremos porque estaremos con el Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias por mis hermanitos que confiesan tu nombre, jóvenes que no se avergüenzan del Evangelio. Señor, los que confiesan que tú eres el Señor y no te niegan delante de la gente, tú también vas a confesar sus nombres delante del Padre y de los ángeles. Muchas gracias, Señor. Aunque tuvieran miedo, Señor, pero soportarán toda la persecución y el maltrato por causa de tu nombre, porque aman tu nombre. Gracias, Señor. Estamos en tus manos, Padre eterno. Guarda a mis hermanitos, y si alguno sufre persecución, Señor mi Dios, también tú lo salvarás, lo rescatarás, lo ayudarás. Señor mi Dios, no habrá blasfemos entre nosotros, porque amamos tu nombre, Señor. Y Padre mío, cuando sea necesario, tú darás la palabra, tu Espíritu Santo dará la palabra. No habrá necesidad de defendernos, Señor. Tú vas a hablar por nosotros y en nosotros. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Si seguimos en la tierra todavía, le esperamos el martes próximo a las 5 de la mañana. Amén.